Bien amigos, como pudieron ver en el título del video, le vamos a colocar un hilo de LED en la consola central del auto. Y pues bueno, va a ser un video corto ya que parte de la instalación ya la tengo pues hecha. Pues nada más voy a sustituir una luz que ya tengo funcionando. Entonces pues bueno, va a ser un poco corto respecto a eso, pero les voy a mostrar cómo es que está la instalación. Y les digo que es una prueba porque vamos a ver qué tan resistente y de qué tan buena calidad es el hilo que compré, ya que pues salió bastante económico. Entonces pues bueno, antes de poner en más partes ese LED que tengo en mente hacer eso, pues vamos a ver cuánto tiempo aguanta. Bien amigos, pues esta es a la luz a la que me refiero, la del portavasos. La verdad es que me gusta mucho cómo se ve, luce bastante y hace juego con la luz de la bocina. A ver, esperen. Listo, hace juego con la luz de la bocina porque es el mismo tono, es el mismo LED. Entonces, pues bueno, hay un problema con la luz del portavasos que pues la verdad luce mucho, pero tiene que estar vacío, tiene que estar limpio. Respecto a la limpieza creo que no hay mucho problema, pero pues bueno, esta parte usualmente lleva, no sé, monedas, llaves o tal vez vasos. Y pues bueno, es válido ya que para eso es, ¿no? Entonces al tener objetos ahí deja de lucirse. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar esa luz y colocar el hilo de LED en una parte un poquito más estratégica para que se vea mejor. Posiblemente después se cancelen la de las bocinas, pero pues ahorita les voy a explicar por qué. Bien amigos, el LED está en esta parte, entonces pues solamente lo voy a retirar y vamos a ocupar la línea de cable que tenemos ya previamente colocada. Bien amigos, pues aquí está el LED. La verdad es un LED nada estético que yo acondicioné y corté porque pues la verdad no me importaba mucho que no estuviese estético, ya que pues es una parte que no se alcanza a ver, únicamente se aprecia la luz y no se ve como tal la colocación del LED. Bien amigos, pues esta línea para alimentar este LED viene de los cuartos y como no lo quise traer de los cuartos de enfrente, me lo traje de los cuartos de atrás. Entonces pues bueno, el cable pasa por aquí. Todo esto aquí se esconde, corre por toda esta parte y se viene por estas molduras, ya que para que esté bien escondido. Y pues bueno, aquí están las líneas. Como pueden ver hay 1, 2 y 3 líneas que pues ya después en futuros videos una vez más les explicaré para qué fueron utilizadas. Pero bueno, ahorita la que nos interesa es esta de aquí, que se corre hasta los cuartos del que está en la calavera. De igual forma amigos, aquí corre la línea y pues bueno, se va en todo este costado hasta llegar a las calaveras. Pero bueno, lo que yo les quería comentar era que la alimentación de este LED yo me la traje desde los cuartos para que así al momento de prender los cuartos, pues bueno, encienda junto con ellos. Yo sentí que era más complicado traerlo de los cuartos delanteros porque pues bueno, había que pasar o tal vez perforar esta parte de acá. Y pues bueno, no queremos eso, por eso es que fue la parte de atrás, de donde sacamos el voltaje. Bien amigos, yo compré dos tipos de hilo de LED. Este que tiene una ceja que es para introducirla en las, pues bueno, en las orillas de las uniones del coche, como esta por ejemplo, pero pues bueno, nosotros no lo vamos a poner en partes como esta. Y otra sin ceja, que es esta que les voy a mostrar. Este de aquí es lo mismo, únicamente que este no tiene ceja. Entonces pues bueno, lo vamos a ocupar para distintas partes, ya que en una parte que lo voy a colocar pues no tiene pues orificio para que entre la ceja. Entonces pues vamos a colocarlo. Bien amigos, desafortunadamente estas tiras no van a poder conectarse directamente al voltaje del coche. Tiene que conectarse previamente este amplificador, porque pues bueno, es un amplificador, ya que los 12 volts no alcanzan a cubrir los volts que necesitan. Sé que es mayor, pero pues la verdad no estoy seguro de cuánto sea y pues no trae indicado de cuál es el voltaje de salida, pero bueno, el de entrada es 12 volts, entonces no vamos a tener problemas. Amigos, el primer sitio donde vamos a colocar la tira de LED, que va a ser con ceja, va a ser en esta parte de aquí. Y pues bueno, la vamos a colocar de la siguiente manera. Vamos a colocar así, pero como no se agarra e incluso se hunde, pues bueno, vamos a ocupar este borde que tiene la tira y vamos a utilizar este pegamento de aquí para que se sujete bien y pues no se mueva. Entonces pues bueno, voy a colocarla y continuamos con la siguiente parte. Bien amigos, pues en esta curva de aquí tuve que hacer 2 cortes en la tira de LED para que así no cause problemas. Entonces pues bueno, con estos cortes ya va a poder dar vuelta sin problema. Bien amigos, pues ya voy hasta esta parte de la modificación, ya dio esta curva y todo eso. La verdad hay que tener muchísima paciencia porque no nada más es de poner, hay que ir poniendo pegamento y con mucho cuidado para no estar regando o pegar otras partes. Entonces, así que pues bueno, con mucha paciencia y seguimos. En esta curva vamos a realizar otro corte en la ceja para que pueda dar la vuelta sin problema. Bien amigos, pues yo ya terminé de colocar la línea alrededor de toda la consola central, obviamente con algunos cortes aquí, bueno, cortes no, sino que oculté el hilo y pues bueno, sobró bastante, entonces todo esto hay que recortarlo.
aquí sería la terminación de la tira. Ahora continuamos con la que va en la parte de acá arriba. Pues ya es un poco tarde, pero ya terminé de colocar incluso la línea que va acá. Como pueden ver, esta no tiene ceja, entonces pues bueno, lo que fui haciendo fue colocándola en el borde y poniendo un poco de pegamento. Incluso fue más sencilla que esta de acá abajo. Bueno, ahora lo que resta es pues hacer las conexiones. Como ven, aquí tenemos ya los cables y pues bueno, solo faltaría eso. Bien amigos, como pueden ver, las dos alimentaciones pues están así, con estas como pues son como enchufes, por así decirlo. Y pues bueno, esto los voy a recortar para así tener los cables y los voy a tomar en la dirección correcta, para que así, o sea, los voy a cortar así para saber cuál es el positivo y el negativo y que no vaya a haber pues algún problema con eso. Como pueden ver, pues ya aquí tengo las tres conexiones donde conecto ambas tiras, la tira que tiene ceja, la que no tiene, y a la salida del amplificador. Entonces pues bueno, aquí van a ir los 12 volts, así que vamos a conectarlos. Bien amigos, pues ya quedaron encintadas las conexiones, como pueden ver. Entonces ahora lo que resta es esconder las tiras restantes y los cables. El amplificador tiene dos agujeros para ponerle unos tornillos y colocarlo en algún plástico, pero pues bueno, yo le voy a colocar cinta doble cara en esta parte para pegarlo. Finalmente decidí pegarlo en esta parte, ya que acá se apreciaba un poco, entonces acá no se ve absolutamente nada. Así que pues bueno, eso sería todo de la instalación. Vamos a ver el resultado. Y pues bueno amigos, ese ha sido el resultado final. Espero que les haya gustado. La verdad es que me gustó bastante esta curva que se hace aquí. Me gusta mucho, se ve muy estético. Y pues bueno, con las luces apagadas pues se ve bastante bien igual. Y ya no nos afecta en traer cosas aquí o algo. Entonces pues ya luce vacío o con cosas. Entonces no hay ningún problema. En la parte de atrás amigos igual luce bastante. Me gustó mucho cómo se ve. Igual con las luces apagadas. Denme un segundo. Listo. Luce bastante bien. Y pues bueno, lo único que había que preocuparse es que pues las personas cuando suben pueden poner sus pies aquí, pero la verdad es que no, quedó muy bien pegado y muy sujeto a esta pieza, entonces pues no hay ningún problema. Bien amigos, yo les había comentado que esta instalación iba a ser como una prueba, más que nada porque me han comentado que estos LEDs duran muy poco. Entonces pues bueno, vamos a probar unos 2 o 3 meses utilizando pues bastante. Y les digo que bastante porque aunque sea de día yo enciendo los cuartos, ya que enfrente el coche tiene unas luces diurnas que le instalé, entonces yo siempre prendo los cuartos aunque sea de día. Así que los vamos a utilizar bastante para ver si de verdad duran o realmente duran muy poco. Yo les estaré contando y en caso de que funcionen pues vamos a utilizar ese hilo en más partes del coche. Así que pues bueno, espero que les haya gustado amigos. Les dejo abajo el link por si se quieren arriesgar a que pues bueno, a que no duren. Pero pues bueno, yo les recomiendo que esperemos unos 2 o 3 meses y ya les comento yo si funcionan, cuánto duran o qué sucede con este tipo de LED. Así que pues bueno amigos, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.